Yo no era fan de Amazing Digital Circus. Yo no seguía la serie, la verdad. Yo por mucho tiempo realmente admito que subestimé lo que esta serie podía ser. Me vi el episodio piloto cuando salió por insistencia de mis amigos, de mi chat de Twitch. No me terminó de atrapar. Me gustó, sí. Pero conforme salieran los siguientes episodios, decía, bueno, luego lo veo, bueno, luego lo veo, bueno, luego lo veo. Y al final sentía que no era para tanto. Realmente no estaba muy metido. Y hace un par de meses fue que vi que iba a salir esta película. Lo vi en la cartelera de próximos estrenos. Y dije, órale, esto va a tener un final en cines. Wow. Entonces, puede que esto tenga más de lo que yo pensaba. Y fue entonces que decidí hacer un stream reaccionando a toda la serie en maratón, excepto el episodio 8, que iba a estar incluido en esta proyección. Y vaya que cambió mi perspectiva respecto a The Amazing Digital Circus. A partir del episodio 2 me fue enganchando cada vez más y más. Empecé a conectar con los personajes, con sus historias, con sus relaciones, a interesarme por este mundo digital, su origen, por Kane, por todo lo que engloba esta situación, a preocuparme por si podrán salir o no, y cómo lo harían en caso de poder. Y en esta ocasión tocó acudir a la sala de cine a presenciar este final, en un punto en el que, a pesar de no llevar mucho tiempo, considero que mi fanatismo por esta serie creció muchísimo en muy poco tiempo. Acabé comprándome figuras, acabé, pues como puedes ver, yendo al estreno, primera hora. Y fue tan bonito. Y sinceramente me alegro mucho, porque ahora que les cuento esta historia podrán entender que si esto no hubiera llegado a los cines, probablemente yo me hubiera tardado mucho más en darle la oportunidad. El estreno en cines del final de Amazing Digital Circus no solamente es algo bonito para el fandom que ya está dentro de esto, sino que también es una forma de llegar a nuevas audiencias, de llegar a alguien como yo que disfruta mucho el cine, o de llegar a las familias que irán acompañando a algunos que vayan a ver la peli, a los amigos. Digo, a fin de cuentas no es una serie difícil de maratonear, es corta. Y vaya, cuando empecé todo esto, cuando no tenía muchas expectativas, genuinamente no pensé que iba a acabar con los ojos inundados de lágrimas viendo el final de The Amazing Digital Circus. No era para nada lo que hubiera esperado al ver los fanarts, al ver las conversaciones en redes, al ver la rule de Pomni en internet, al ver los TikToks o los mundos basados en Digital Circus que hacían en Roblox. Porque eso era lo que más... Ay, se me cayó algo. Eso era lo que más destacó de la serie. Eso era de lo que más alcanzaba a ver yo. Los peluches que vendían en los tianguis, ¿sabes? Pero wow, que Digital Circus resultó ser mucho más de eso. ¿Y por qué hago esta introducción así? Bueno, porque quiero que entiendan lo que esto significa y lo que esto representa. No solamente el hecho de que esto haya llegado a cine, sino lo que eso supuso para mí. El descubrir esta serie. Porque no he hablado de esta serie en el canal. No he hablado de ella ni una sola vez, por lo mismo. Y ahora mismo estoy impactado. Porque como un todo,
me atrevo a decir que es casi perfecta. Si no un 10 es un 9. Un 9 punto algo, tal vez. Muy redonda para mí. Una experiencia que de lejos no parece ser así, pero si te adentras, si te animas, vas a encontrar muchas cosas. Vas a encontrar personajes entrañables, vas a encontrar historias desgarradoras, vas a encontrar reflexiones, vas a encontrarte a ti mismo viendo esta serie. Y eso está muy cabrón, porque representar eso, aparte es una serie independiente que pudo no haber existido y tuvo esa oportunidad. Y no solo eso, sino de tener este final cinematográfico con toda una comunidad reunida, reaccionando en conjunto, compartiendo cosas. Y eso fue muy bonito. Pero bueno, antes de que se nos alargue mucho el video, quería aprovechar la introducción porque, como digo, nunca he hablado de Digital Circus. Y quería dar una opinión general de lo que es la serie para mí. Pero ahora sí vamos a hablar en sí de la película. El acto final. La proyección, que esto es algo que va a ser exclusivo de los cines, inicia con un pez, ¿no? Uno de estos peces que aparece en el episodio de playa, que es el que da la bienvenida, hace algún que otro chiste. Está bonito porque da esa sensación de evento a todo esto, como que tenemos esto exclusivo que nos está saludando, que ese chiste es en referencia a la comunidad, que conectamos un poco con él, ¿sabes? Está chistoso, está divertido, gracioso para quienes hemos visto la serie. Y sobre todo lo habrá sido más para quienes han estado en la comunidad mucho más tiempo que yo. Y después proceden a poner un resumen de la película. O sea, de la serie. Pero no es un resumen así basiquito de que van poniendo escenas. No, me gustó porque es un resumen narrado por Kane. ¿Ok? Él es el que narra a su puro estilo excéntrico, haciendo sus típicos chistes. Y con el doblaje, que además es una joyita. Era un caga de risa la sala al ver cómo explicaba todo lo que iba pasando desde su punto de vista o desde su interpretación. Y terminado eso, ya empieza la película. Tengo que decir que también me molesta mucho de parte de la gente que está haciendo spoilers en Twitter, que ni siquiera avisa que hay spoilers y tal, que está subiendo directamente las imágenes. Porque esta intro, todo esto que dura, lo del pescado y lo de que yo creo que en conjunto son como unos 10 minutos, te están repitiendo constantemente que no hagas spoiler, bro. O sea, yo aquí voy a hablar con spoilers, pero a ver, es un video de opinión, un video reseña que desde ahorita les aviso que va a tener spoilers, y si no, pues se daba por hecho, ¿no? Por si acaso y por si no se daba por hecho, insisto. A partir de aquí voy a estar hablando del episodio 8, pero van a haber spoilers del 9. Ok, ahora sí. Está muy interesante. Yo no había visto el episodio 8. Y empieza contándote el inicio de todo. No solamente lo de Kinger, sino que de alguna manera ya te está adelantando el tema de Kane. Cuando ponen esta representación de las IAs, ¿no? La IA roja que va aprendiendo, va recibiendo información. Se ven estas imágenes en las que se basa para la estética del circo. Y va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero está encerrado en un cuadrito, en un área limitada. Aparte hay otra IA, que es la azulita, que ahí yo no entendí mucho. O sea, se supone que Kane está conformado de dos IAs que se fusionan ahí, pero no entendí. La otra IA es Bubbles. De algún modo Bubbles es la representación de esa otra inteligencia artificial, porque curiosamente son dos personalidades muy distintas. Bubbles de repente tiene estos comentarios, estos momentos raros, y luego hay un momento en el episodio donde se hablan fijamente. Bubbles lo empieza a atacar, lo empieza a insultar, lo empieza a menospreciar. Y dice, de los dos, tú eras el peor o eras algo así. Es como si en ese momento representaran a cada uno como una de las dos IAs. Y al final lo que pasa es que pues, se supone que están fusionados. O sea, como si Bubbles fuera una extensión de Kane. Y que fuera como una doble personalidad medio extraña.
Y ahí es donde se revela y como que toma el control, ¿no? Cuando se vuelve loco. No sé, está medio raro. Eso no lo terminé de entender. Si alguien me lo puede explicar, también déjalo en los comentarios. Pero bueno, luego de ver todo eso, vemos cómo se crea Kinger, ¿no? Vemos también que se forma la corona y ya sale Kinger. Y aparecen un grupo de personajes que no habíamos visto. Hay un perro, un dinosaurio, un montón de bichos raros ahí. Y está la reina, que no sé cómo se llama, pero es su esposa. Y se encuentran ahí. Y ya vemos un poco el trauma de Kinger. El trauma de Kinger no es solo que haya perdido a su esposa. En primer lugar es que fue su culpa. Porque Kinger era uno de los programadores de CNA. Él creó o él trabajó para crear la IA que los llevó a todos ahí. O más bien que los creó a todos ahí, pero ya voy a profundizar en eso. O sea, el hecho de que estén ahí atrapados, de que al final todos se hayan abstraído, incluida su esposa, es en parte su culpa. Y me gusta mucho este corte que hacen cuando dice: yo siempre te voy a... Y silencio absoluto. Un primer plano de la cara de Kinger traumado. Y luego vemos ya a su esposa abstraída siendo enviada al sótano. Brutal. Pelos de punta. Piel de gallina. Y luego nos damos cuenta de que no fue la única. De ese primer grupo, Kinger fue el último que quedó. Todos ya se habían abstraído y él se quedó solo durante un tiempo. De ese trauma seguramente pasa que se vuelva loco a la luz, o sea, en la luz. Y que solamente recuerde las cosas en la oscuridad. Y aparece Ragatha. Que esto ya nos lo habían adelantado en otro capítulo. De que Kinger le dice: yo me odiaba y me culpaba por todo lo que había pasado, todo lo que había hecho. Y todo cambió cuando llegaste tú. Porque fue Ragatha la primera que llegó después de que todos se habían ido. Y bueno, ya volvemos a la trama principal. Y en esta parte me gusta cómo siguen las consecuencias del episodio anterior. Todos están traumatizados. Y mientras ellos están tratando de aceptar un poquito las cosas, de tratar de apoyarse mutuamente en esta situación difícil, Kane está teniendo un dilema. Y aquí el episodio se pone muy cabrón. Porque Kane empieza a pensar: güey, yo estoy haciéndolo todo para entretenerlos, para hacer algo que les guste y nada funciona. Hago lo que yo quiero, no les gusta. Hago lo que ellos quieren, no les gusta. Y entonces es como que ahí interpreto que es la otra IA la que completamente toma el control de Bubbles y le empieza a decir: no, pues es que vales pa' pura verga. O sea, todos te odian, tú no sirves. Y entonces Kane enloquece. Y ya como pasa esto de la fusión, se vuelve todo loco y se vuelve modo Dios. Porque a fin de cuentas, Kane creó todo ahí. Él puede manipularlo a su consecuencia. A su consecuencia. Puede manipularlo a su voluntad. Y pasa el número musical. O sea, ya con ellos se le dice: no, ahora yo tengo el control. Y los empieza a torturar. Y los amenaza, los pone... Este número musical que tiene es brutal. Me encanta la canción, todas las escenas que van mostrando, las transiciones. Es muy chingón. O sea, yo creo que eso va a ser bastante memorable, bastante icónico. Y por muchos años nos vamos a acordar de esa escena. Al menos yo sí. Porque me gusta mucho. Me gusta mucho todos los visuales, el poderío que se le da a Kane. O sea, realmente farmea muchísima aura en esa escena. Y más adelante del episodio pues tenemos a los personajes tratando de resolverlo. Y es que Kinger, ya por fin Pomni les enseña el tema de la oscuridad. Y ya puede hablar con todos de forma normal. Y entonces les explica cómo Kane es una IA, que él creó todo, que CNA sí existe, de que él estuvo involucrado en la creación. Menciona lo de Scratch, que era
el otro programador. Siento que ahí Jax se da cuenta un poco de la verdad. Antes de que se revele el hecho de que todos sean inteligencias artificiales, que todos existen solo en ese mundo. Creo que Jax se da cuenta, porque es el que se pone más mal. Porque él ya lo presentía. Él, desde el anterior episodio, como que ya estaba viendo venir cómo iban a estar las cosas. E incluso, desde muchos episodios atrás, es el primero en darse cuenta, güey, Kain puede alterar nuestra mente. Puede volverme vegano. Puede volver estúpida a Ragatha con una salsa. ¿Cómo? No debería ser posible, a menos que nuestras mentes sean parte del código. Yo creo que él lo sabía, y por eso tenía rato que había empezado su proceso de abstracción. Y aquí es más que evidente. Y bueno, después de todo hay otra escena que quiero resaltar. Y es cuando, después de estar provocando a Kain para distraerlo mientras Kinger hace lo del programa, que se supone que la idea original era darse poderes de administrador, entre comillas, para poder convocar cosas que les pudieran ayudar, Kain enloquece y a cada uno lo manda a un lugar que representa un poco sus traumas, porque tomemos en cuenta que también tiene analizadas sus mentes, sus memorias y todo eso, ¿no? O sea, él son de alguna manera copias de sus mentes de la vida real. Entonces, Kain ahí utiliza cosas de esas y se ven medio representadas. Por ejemplo, de Pomni podemos ver el tema con Gumigo. Recordemos que se había encariñado mucho con él. Entonces aparece ahí, pero aparece en modo monstruoso y llega con otros tantos a querer a comer. No sé si de algún modo representa esta intención que siempre tiene Pomni de ayudar a los demás, y como en más de alguna ocasión se la han volteado, sobre todo Jax. Terminan volviéndose en su contra o algo así. Igual eso es un poco más rebuscado, pero el caso es que tiene que ver con Gumigo. Luego lo de Ragatha. Aquí hay de dos. Una, y es el daño que se hace a sí misma. O dos, representa a su madre y a su familia. Porque están como en un comedor y hay varios dummies. Y una figura femenina bastante grande y aterradora. Recordemos que Ragatha tiene traumas con su madre, que la maltrataba física y psicológicamente. Y aquí la vemos lanzándole cuchillos. De cómo, o sea, el tamaño y la perspectiva de la cámara demuestra como cierta autoridad, cierta imponencia. Y ella siendo lastimada. Que hasta cierto punto hasta podrían ser palabras. ¿No? Como las palabras que duelen más que cuchillo, ¿no? Pues algo así tal vez. Luego tenemos a Gangle, y este es uno de los más fuertes. Tenemos como que las máscaras alrededor y cómo se van cada vez deteriorando más, van perdiendo su forma, su fuerza. Y viene el camión que la atropella. Esto ya nos confirma que lo que pasó en el episodio 4 creo que era, sí pasó en la vida real. Es parte de la historia de Gangle. Y con Jax es interesante porque vemos varias siluetas. Y esto ya te dice mucho desde este punto. Está la silueta de Rivik, la de Cosmo y la de Pomni. Ya sabemos que Rivik y Cosmo eran sus reales, eran las personas con quien había tenido una relación más íntima. E incluye a Pomni. Lo que quiere decir, y ya desde aquí te estaban confirmando que sí, Jax se había encariñado de Pomni. Tenía algo especial con ella. Pero en este trauma los vemos burlarse de él y quitarle la piel al punto de exponer su esqueleto. Un poco esto tendría que ver con que Jax se sentía vulnerado, ¿sabes? Era lo que lo mantenía con esta actitud de mierda. El sentir como ya lo había hecho su madre con él,
que cuando reveló sus inseguridades y tal, se abrió con ella. Ella se burló de él, lo insultó, lo dañó. Es un poco el miedo que tiene, lo que siente que podría pasar si se abre con otras personas. Y luego aparte el hecho de que le quiten la piel, eso quizás tiene que ver con cómo ellos fuerzan el que él se exponga, entre comillas. Cómo insisten o continuamente tratan de que él hable de sus sentimientos, de que él comparta y todo eso. Siente que lo dejan expuesto. Y después, esto sí, la verdad es que me lo habían spoileado. Y aparte te lo spoilea la propia película al inicio con lo del pez. Que es que Kane se muere y se va a la verga todo el circo. Y a partir de aquí empieza el episodio 9. Y wow, empieza cabrón. Yo hubiera esperado que una revelación así fuera al final, pero no. Es al inicio del episodio, o en este caso a mitad de película. Bueno, empezando... terminando el primer tercio de película en realidad. Pero en ese punto ya Kinger te dice, no, es que el circo es esta cosa. Y lo que se había estado creando aquí, o lo que había tratado de hacer Scratch, que es verdad que antes no se acordaba y ahí se acordó. Lo que quería hacer era escanear la mente. O sea, escanear una mente humana del mundo real, con sus memorias, con su personalidad, con sus sentimientos, con todo, y trasladarlo al circo digital. Crear una copia que viviera ahí. Porque, a ver, Scratch se sabe que tenía un tumor. Y probablemente, sabiendo que iba a fallecer, quiso, pues, no trasladar su mente en este caso, pero sí crear como una copia de esta que pudiera vivir eternamente en el circo. Que al final tampoco, porque se abstrajo, pero... ven a lo que voy. Entonces, ahí se dan cuenta todos. Tampoco lo dicen directamente, pero ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Y se rompen completamente. Si ya estaban mal antes, ahora se rompen. Porque saben que no hay manera de salir. Porque ellos solo pueden existir ahí. Son IAs. Y es gracioso porque un amigo me dijo hace rato, y es verdad. En el episodio 5 hay un diálogo de Kane, donde le habla a Bubbles y le dice, esta caja de juguetes parlante quiere que deje a las demás inteligencias artificiales a hacer lo que quieran o algo así. Pero lo dice directamente, son inteligencias artificiales. Se rompen todos, se deprimen. Muchos ya de plano se quedan bloqueados, ya ni se sienten mal. Algunos sí lloran, otros de plano ya no sienten nada. Esta parte es muy fuerte. Realmente pega en todas las partes del ser. Porque nosotros venimos acompañando a estos personajes y quienes vieron la serie desde que se estrenó, las llevan siguiendo por años. Y este momento te dice, pues valió madre. Su destino es estar aquí. Y los que teníamos esperanza de que alguna vez salieran, no va a pasar. Y Jax haciendo estos comentarios como de a Subod y tal, de que... así de que ella quería cambiar algo en el mundo. ¿Aún vas a poder cambiar algo en el mundo? Pues no. Tú no. Tu otra yo tal vez, pero tú no. Es este mismo golpe de realidad que tuvo Gumigu en el episodio 2. Al final les pasó a todos. Nos habíamos enfocado tanto en eso de Gumigu. Al final
De eso trataba todo. Y eso lo sintieron todos al mismo tiempo. Y eso fue horrible. Y poco a poco se van apoyando. Van aceptando un poquito. Obviamente les duele. Pero Pomni intenta aprender con Kinger. Le enseñan a Ragatha. Y se van uniendo poco a poco. Ya con toda la tristeza. Pero al menos tratando de hacer de ese lugar un mejor lugar. Lo impactante acá es que justo en ese momento Jax sabe y siente que se está abstrayendo. E intenta hablar con Pomni. Intenta unirse al grupo. Intenta porque él genuinamente los quiere. Y él genuinamente quiere estar bien. Pero ese algo, ese miedo, ese trauma lo detiene otra vez. Y esta vez pasa algo curioso. Pomni no le da importancia. Y muchos dirían, eso no va de acuerdo al personaje de Pomni. Pomni siempre está ahí para todos. Lo que pasa es que Pomni ya estuvo ahí para Jax. Y Jax la hizo mierda. Ella se preocupó por él. Ella intentó hablar con él. Ella se encariñó con él. Y él la destrozó. Por eso no acudió esta vez. Porque sabe cómo es Jax. Y si él no da el primer paso, no va a funcionar. Porque es caer en el mismo círculo vicioso. Lo que le había enseñado Kinger a Ragatha, precisamente. Y pues pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar. Jax se abstrae. Podríamos decir que Jax muere. Entre comillas. Y el resto del capítulo gira en torno a salvar a Jax. Bueno, no a salvarlo tal vez. Realmente Pomni sí tiene la intención. Pero realmente para nosotros es más conocerlo. Como que entra en su mente, ¿sabes? Está este tema de su puerta que está sellada. Hay como varias habitaciones donde se puede ver cómo percibe cada uno a los demás o el futuro. No sé exactamente si es como que una situación futura hipotética. Y vemos varias versiones, ¿no? Uno donde Jax se siente mal por Ragatha y manda la mierda a Pomni. Mientras Pomni lo intenta ayudar. Algo similar a lo que pasó cuando Rivi. Solo que cambiando roles. Uno donde se muere. Ajá, es como un what if si se muriera cada uno, ¿no? Otro donde se muere Gangle. Y Zubul se siente mal, está destrozada. Otro donde se muere, en este caso, Zubul. Y Gangle utiliza la máscara que usó en el episodio 4 para mantenerse positiva. Y luego todavía Jax anda provocándola, el desgraciado. Está medio rara esta. El caso es que llegan a la de Jax, no a la canónica. Y la habitación está repleta de Jaxes diferentes, que son como sus máscaras, sus distintas personalidades que usa para, como fachada, para ocultar a su verdadero yo. Que poco a poco Pomni los va difuminando. Queda uno que es el que toca el piano, un poquito más inseguro. Y él le da la llave para entrar al cuarto de Jax, donde está todo. Ahí vemos todo. Nos resume todo. Vemos un poco de la vida real, cómo llegó al circo, bueno, los recuerdos que tiene de cuando entró al circo. Lo vemos conocer a sus amigos, cómo poco a poco se va abriendo con ellos. Y
Rivy es muy linda, la verdad. Y es curioso porque recuerda mucho a Pomni. Y es que es tal cual, son una personalidad muy parecida. Son tal cual casi lo mismo. Y se ve que es muy el tipo de Jax porque se enamoró de ella. Se nota y te lo dan a entender muy explícitamente que ahí hay amor. Y es muy feliz con ellos, se la pasan bien en la cafetería, explorando todo. Hasta se ve una Ragatha más relajada. Ah, porque me salté la parte en la que Ragatha y Pomni hablan y se da un abrazo porque Ragatha se siente medio mal, medio culpable de cómo no lo pudo ayudar, cómo ella al final se alejó también, de que ella temía que pasara lo mismo. Cuando por fin habla con Pomni de lo que había hablado con Kinger, pero con un poco más de contexto, bueno, acá vemos que Ragatha precisamente en este punto estaba bien. Y pasa, ¿no? Habla con Rivy, tienen esta junta en su cuarto privada, donde cada quien habla de su historia, de sus recuerdos. Y aunque a Jax le cuesta al principio, al final acepta y empieza a hablar. El problema es que cuando le termina de contar, y Rivy, aún habiendo demostrado que lo aceptaba y lo apoyaba, como que se da cuenta, o algo le puede, o a lo mejor es igual como la reacción extraña de que no era la reacción que esperaba. Dijo, no vaya a ser que porque tú lo sabes ahora lo sepan todos, no debía haberme abierto contigo, mejor adiós, no hablemos, no quiero saber nada, cada quien por su lado. Y se aleja. Y vemos como no solamente empieza a evitarla, empieza a tratarla mal, como si no le importara, como si no la quisiera, como trata a todo el mundo, como trataba a Pomni. Y a partir de ahí empieza, porque se sintió vulnerado, a pesar de que él aceptó hablar, era lo que les decía de lo del esqueleto. Y poco a poco eso va hiriendo los sentimientos de Rivy, a tal punto que tienen esta conversación en el escenario de hielo, que es justo la esferita que él había visto cuando fueron a la oficina de Kane, por ese recuerdo. Y ahí es donde tienen esta última pelea muy dura. Entonces es de esos momentos que sí te hacen lagrimear porque te pega, o sea, se siente muy real la discusión. Y entonces Rivy se extrae. Intentan medio apoyarlo, tanto Kofmo como Ragatha, pero Jax sigue igual, con la misma personalidad de siempre. Ocultando lo que siente, portándose como si no le importara, tratando mal a todo el mundo, mientras por dentro se está muriendo. Y con eso termina hiriendo a Ragatha, termina hiriendo a Kofmo. Vemos también como Kofmo acude a él primero para explicarle lo de la salida, porque le pasó lo mismo que a Pomni, él conjuró una salida falsa. A Jax le valió madres, y luego él se obsesionó tal punto con esa salida que se abstrajo también. Y luego vemos lo de Pomni. Vemos cómo la trata igual y ya es más fácil hacer el paralelismo. Cuando él le dice, ¿qué pasaría? Cuando ella le dice, ¿qué pasaría si yo me abstraigo? Y él dice, olvidarte y seguir viviendo. Que es lo que hizo con Rivy. Exactamente lo mismo. Pero quedando claro que sí le importa. Siempre tuvo razón Pomni en eso. Y sí, él hace que las personas se abstraigan, lamentablemente, por esa actitud. Y todo eso lleva a que él mismo se acabe abstrayendo al final. Porque es el círculo vicioso. Él está mal, la gente trata de ayudarlo. Él se porta peor y se aleja, se cierra emocionalmente para precisamente por lo mismo. Eso hace sentir mal a los demás, hace que se abstraigan o corran ese riesgo, y eso lo lastima más a él. Y como no lo puede externar, se hace más y más grande. ¡Wow! Me gusta porque realmente el episodio no pretende que perdones a Jax
Porque aparte te da más razones para que te caiga mal. Pero al mismo tiempo, o sea, realmente lo que pretende es que lo entiendas, no que lo perdones, que lo entiendas. Te da el por qué es así, te da el trasfondo. Y pues hace que te duela. Porque que un personaje de mierda te rompa el corazón, que muera, es muy difícil. Y lo lograron. Realmente duele mucho. Y ya al final como cooperan todos para mantenerlo ahí segurito, guardado. Dicen que medio lo resuelven, así que quién sabe, dejan un poquito la puerta abierta que lo salven de la abstracción después o algo, no sé. Pero luego Kane regresa, vemos que no lo mataron por completo, solamente lo mandaron al vacío. Y él va descubriendo la forma de salir. Y tiene como que una discusión con su segunda personalidad, con la otra IA. Y la manda lejos, la elimina. Y él se va. Entonces ya es como que solamente queda el Kane bueno, no esta parte egocéntrica. Literalmente es la separación del ego representada en una IA. Esta parte egocéntrica, esta parte más desatada, la manda lejos. Y llega todo triste al circo, pero se da cuenta de una cosa. Cuando la luna habla con él y le dice que lo ama, y él dice, yo no te programé para que dijeras eso, se da cuenta de que él puede programar eso que él, o sea, él siempre se obsesionó con esta idea de que, bueno, es que los humanos tienen libre albedrío, por eso los usaba a ellos. Pero se da cuenta de que realmente todo lo que él creó también lo tiene. Solo que no se había dado cuenta. Tiene el poder de crear mentes tan fabulosas como la de un ser humano. Y bueno, también hace toda esta investigación y nos van relevando poco a poco cositas de ellos, de la vida real. Vemos cómo funciona lo del escaneo. Vemos sus nombres reales. Y bueno, ya al final se disculpa. Una escena muy bonita, o sea, es triste, pero es bonito ver a Kane aceptando sus errores, disculpándose y todos diciéndole, mira, después de todo esto es difícil confiar, pero podemos tratar. Total, ya estamos aquí, no nos queda de otra. Y el cierre de todo es cuando les muestra qué es de cada uno en la vida real. Es como, ok, saben que ya no tienen esta oportunidad ustedes, que no van a poder vivir esa vida porque ustedes existen aquí y nada más aquí. Pero pueden ver qué fue de sus contrapartes, cuál es la vida que hubieran llegado a tener en todo caso. Y por suerte a todos les fue bien, incluso a Jax. Podemos verlos como son. De hecho me gusta mucho porque son tal cual como te los pudieras imaginar. Son iguales. Me gustó los actores que eligieron para cada uno y cómo los representaron. Y pues bueno, eso como que los relaja un poquito. Es emotivo, es como este sentimiento agridulce. Aunque estoy feliz y destrozado al mismo tiempo. Y ya todos se ponen de acuerdo para entre todos intentar hacer del circo un lugar mejor. Porque pues si ya van a quedarse ahí para siempre, por lo menos que ya no sea un lugar de torturas, donde sea cansado, donde sea tedioso, donde sea aterrador vivir, sino realmente un lugar donde aprovechen toda su posibilidad de crear cosas para hacerlo el lugar ideal, para hacer lo que quieran y que realmente sea disfrutable. Y bueno, ahí tenemos el final tan agridulce como digo, y con la típica musiquita de créditos mostrando qué fue de ellos después en el circo, ¿no? Como fueron conviviendo con Kane, el tipo de cosas que crearon, las experiencias nuevas que tuvieron, como ya se ve que disfrutan más del lugar e incluso se quitó la prohibición del sexo. Recordemos que en un episodio Subul dice, yo quiero que nos dejen tener sexo. Y bueno, ahí se ve que Subul y Gangle pues consumaron su amor. La reacción del cine fue espectacular. Está muy bonito porque, o sea, no es explícito, pero pues se ve que salen corazoncitos del cuarto de Subul y está la puerta del cuarto de Gangle abierta.
Y pues no sé, se hizo chistoso. Es como, wow, bueno. No tuvieron el final que querían, pero tampoco fue un final tan triste. Y como escena post créditos, la imagen de todos reunidos, que medio raro, quizás se podría decir medio forzado, qué casualidad que todos estaban en el mismo lugar justo al mismo tiempo. Pero pues es un guiñito, ¿sabes? No es como que se conocen en la vida real, ahí realmente nadie es consciente de los demás. Pero están bien, cada uno. Están bien. Y eso es más que suficiente. Qué gran experiencia, de verdad. Todo, en general todo, haber visto la serie, conocer a estos personajes y llegar a este punto, que como digo es agridulce porque duele. Yo estaba con lágrimas en los ojos. Estaba con lágrimas que no es como que estuviera llorando, pero a la vez sí. Estaba medio raro. En ese punto intermedio, de estar a punto, pero que no llegas. Qué gran serie. En serio, qué gran serie. No sentí en ningún momento que se quedara corta para un estreno cinematográfico, o sea, a nivel de calidad. No se sintió, o sea, realmente se sentía como una película, se sentía con calidad de película. Eso estuvo muy bien. La interacción con la comunidad, todo lo que generó en el público. Y eso no cualquiera lo logra. Y yo lo aplaudo y me parece también, me gusta mucho que se haya tomado la decisión de que a pesar de ser una serie muy exitosa, hasta ahí quede. Creo que ese es el final perfecto. No es un final bueno en el sentido de todo salió bien, pero es un final cerrado. Puede gustar más o menos la resolución, pero es el final. Y por mí estuvo excelente. Yo vi mucha gente en Twitter que se estaba quejando. Gente que decía que no, que final de mierda. Que hubo gente que tenía una colección inmensa de productos de Digital Circus y vendió su colección completa después de las filtraciones del final. Y la verdad, qué necesidad. Realmente fue un gran final. Y fue una gran serie. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Normalmente no hago los videos así. Normalmente agarro como pequeños puntos a hablar de las películas y expresarlos. Pero hoy tenía ganas de ir narrando lo que pasaba y explicando. Tratando de darle un análisis más profundo a cada situación. Profundizar en los porqués, en los cómo, en el de dónde. Porque esta serie se presta mucho para eso. Porque durante toda la serie te va dando pistas, te va dando pequeños guiños, te va dando piezas del rompecabezas hasta que logras armarlo por completo. Y es una maravilla como ahora todo está unido. Y cómo se atrevieron a hacer un final que no resolviera todo de forma mágica, que no saliera con lo típico del poder de la amistad lo resolvió todo. Porque sí, la amistad está presente, es lo que les ayuda a seguir adelante a pesar de la mala situación. Pero no se resuelve todo. Porque en la vida no todo va a salir como uno lo espera. Porque en la vida real cosas malas pasan y no todas se resuelven. Y a veces simplemente queda aceptar las cosas malas y aprender a vivir con ellas. Y eso es The Amazing Digital Circus. Un reflejo de la realidad en un mundo enteramente digital. Si les gustó el video ya saben que apoyan mucho con su like, con sus comentarios. Compartan qué les pareció el final. Si tienen algún otro análisis que hacer al respecto, tienen otro punto de vista o interpretan las cosas de forma diferente, díganmelo en los comentarios. Son totalmente libres de hacerlo.
También agradecería si se suscribieran y activaran la campanita para no perderse futuros videos. Vamos a estar hablando aquí de muchas películas y series, y si les interesa también de las próximas series de Glitch que va a estar trayendo, como son Knights of Guinevere, Distrito Gaslight o Game Overs. Y como digo, de muchas otras cosas. Cuídense mucho y nos vemos con el próximo estreno cinematográfico del final de una serie independiente. Chao, chao.